Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué lindo que es poder estar compartiendo juntos un domingo más. Esperemos que pronto podamos abrazarnos y reunirnos juntos en un mismo lugar. Pero le agradecemos igual a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando podemos seguir alabándole, cantándole y aprendiendo más de Él. Seguramente, al igual que a mí, la cuarentena en algún momento nos ha generado preocupación, nos ha generado incertidumbre, dudas, incluso temor. Pero siempre es bueno recordar lo que dice Juan 16:33, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no nos olvidemos que Cristo ha vencido al mundo. Y no hay situación, no hay virus que se escape de sus manos. Confiamos plenamente en Dios y esa es nuestra esperanza. Los invito a que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios y disfrutemos de este tiempo. Dios te bendiga. Sanidad, salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Sana y salva, con gloria
Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Bueno, buenos días hermanos. La verdad que es un privilegio poder hablar con ustedes y ya terminando la carta de Santiago. Muy lindo lo que hemos estado aprendiendo acerca de Santiago para estos días. La verdad que está muy bueno, muy lindo lo que han presentado los hermanos. Y me estaba fijando, como todos sabemos, Santiago nos habla acerca de la fe. Y la fe se demuestra todos los días. Con tus acciones, con mis acciones, con las acciones de cada uno de nosotros, la fe se demuestra en cada persona, en cada uno de nosotros. Demostramos si estamos teniendo fe, con las acciones y también con nuestro pensamiento. Y no es que hay un estancamiento, o avanzamos o retrocedemos, no estamos quietos. Y Santiago es muy práctico en esto y nos hace ver acerca de todas las cosas que hacemos, nos hace ver si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Y si bien muchos de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón somos sus hijos, porque le hemos pedido perdón a Dios de nuestros pecados a través de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero cada uno opta por vivir. ¿Qué vida quiere vivir? Si lo que Dios quiere, porque tenemos una vida espiritual, vivirla en el Espíritu o vivirla en la carne. Cada una tiene sus consecuencias. Y a medida que hemos ido viendo Santiago, nos han presentado los hermanos las distintas situaciones que tienen que ver con todas nuestras acciones. Vamos a poner el cuadro. Yo mientras les leo, y cada uno de nosotros en nuestras tentaciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos con la palabra de Dios? ¿Trato a la gente en forma imparcial o a unos le doy más prioridad que a otros? ¿Qué hablo con mi boca? O sea, lo que hablo, ¿lo diría un hijo de Dios? ¿Aplico lo que Dios me dice?
mis pasiones las llevo a Dios. Tengo dependencia de Dios. En todo esto vemos el tema de la fe. ¿Amo más al mundo o amo más a Dios? O como decía Isaac, que es lo más fresco que tengo, ¿ayudo a los hermanos a salir de algún problema o soy un dictador y lo estoy juzgando a ver si hizo mal, si hizo bien? En cada una de estas cosas nosotros podemos ver si mi fe va creciendo o no. Y hoy vamos a ver 3 cosas nada más. En mis momentos de opresión, mis momentos de veracidad, de verdad, y en mi oración. ¿Cómo está mi fe? Si mi fe aumenta, si aplico lo que el Señor me dice, si hago lo que Dios me dice o no. Santiago es muy práctico. Acordémonos de esto. La fe se demuestra todos los días a través de mis acciones y mis pensamientos. Vamos con lo primero. Vamos a Santiago, capítulo 5, verso 1 en adelante les voy a leer y vamos a ver estos 3 puntos. Y dice Santiago: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas están comidas por polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no habéis sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones, como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Hasta aquí. Tenemos una situación económica terrible. Le voy a hablar un poquito de esos tiempos que en el mundo romano, que estaban pasando estos hermanos allí, los hermanos en el albor de la iglesia, la estaban pasando muy mal. Eso es lo que pasaba. El mundo romano gobernaba y estaban los que tenían mucha plata, los ricos, por eso Santiago le dice directamente a los ricos, y después estaban los que eran extremadamente pobres. Y allí estaban los cristianos que se habían entregado a Cristo y se le estaba predicando a todas las personas y también a los ricos, por supuesto, pero la franja que teníamos allí, habían cristianos muy pobres. Y la situación económica, la situación social que estaban pasando allí los hermanos no era buena. No era buena. Estaban siendo presionados por los ricos, a tal forma que los ricos los engañaban porque ellos cosechaban, trabajaban y por engaño, que una cosa que la otra, no les pagaban. No le pagaban una vez, no le pagaban y esto se atrasaba y había que comer, había hambre. Y fíjense que le dice ricos, le habla Santiago directamente a esta gente que estaba haciendo muy mal y le dice, ustedes están acumulando plata, pero habéis sido disolutos. Y yo les voy a leer un poquito. Dice acá que se cometen injusticia con engaño, con muerte al justo, para amontonar riquezas para sí mismo, viviendo en deleites
Esto es disoluto, llevando una vida de libertinaje, entregados totalmente a los placeres del mundo, una vida disoluta, eso es disoluto. O sea, que lo que estaban haciendo era, hoy diríamos, a costilla de las personas, tenían mucha plata, estaban amontonando, pero vivían, por así decirlo, en una joda, vivían de fiesta en fiesta. Terrible la situación que estaban viviendo allí los hermanos. Y más terrible es lo que le dice Santiago. Santiago le dice, bueno, esta es lo que hay para los ricos, que es tremendo lo que le dice Santiago, porque lo que allí le está diciendo a los ricos es que esto se va a terminar, y que ellos iban a ser destruidos totalmente. Pero a los cristianos le dice, por tanto, le voy a leer el verso 7, que no lo leímos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense, estaban viviendo de una forma muy precaria y Santiago, el hermano del Señor, le dice esto: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y yo pensaba, ¿no es a veces muy diferente esto a lo que estamos viviendo hoy? Y pensaba en esto, hay mucha presión en la gente hoy, mucha presión. Porque algunos quizás antes tenían un trabajo, ahora no lo tienen, o antes estaban cobrando mucha plata y ahora conozco personas que hoy están cobrando la mitad o el básico. Bueno, es de conocimiento, los mismos petroleros que antes trabajaban muy bien, hoy le pagan el básico o muy poco. Entonces hay mucha presión económica hoy mismo, o sea, esto no es de antes, es hoy también, o diríamos no es de ahora, esto ya es viejo, y la presión económica hoy en día se ve. Pero dice que Santiago les anima a tener paciencia. Pero la presión está. Y la presión es tal que a veces como cristianos, como creyentes, vemos cosas muy injustas y en vez de tener paciencia no la tenemos. Entonces hay presión. Ahora, ¿qué es presión? Le voy a leer qué es presión. Es un acto de oprimir, sofocar, presionar, someter a una persona o a una actitud de esa persona a algo en lo cual dice, bueno, una vez que te pase esto, no lo vas a hacer más, te voy a presionar. Y se puede presionar a una persona, a una actitud, a una comunidad, a un país entero se lo puede presionar. Ahora, como cristianos, el consejo de Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren, muchas veces la presión es interna, muchas veces es externa. Lo que estoy diciendo eran cosas externas que al pueblo cristiano y al no cristiano estaban siendo oprimidos. Entonces miren, cuando la presión es interna, yo acá que tengo un globo, ¿verdad? Bien, yo lo inflo. Bueno, vamos a tratar de inflar hasta donde podamos. Lo inflo. ¿Qué hay adentro? Presión. A veces la presión es así y está firme, ¿eh? Si sigo inflando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si sigo inflando, ¿qué pasó? Se reventó, ¿verdad? Mucha presión interna, mucha. Bueno, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice, Santiago? Tened paciencia, pero a veces nos parecemos a los globos. Mire, le voy a traer otro. Acá tenemos otro globo.
Uy, se me perdió el... El globito tiene presión. Ahora, esta fue presión interna. Presión que podemos tener en nuestra casa, por la situación económica, porque no nos llevamos bien, hasta que llega un punto que explota todo. Pero después tenemos esto, que miren, ¿esto se ve bien, Santiago, ahí? Ahí. ¿Ven? Tenemos presión, pero si yo sigo haciendo presión, esta es externa, ¿qué pasa? Si sigo haciendo presión, ¡ah!, se va a romper. Oh, bueno. Después tenemos otro globo, pero miren, este es mucho mejor, este globo. Pero si yo le hago presión, le hago, ¿qué pasa? Se rompe también. Santiago nos dice que tenemos que no ser como globos. ¿Qué tenemos acá? Una pelota de fútbol. Ahora yo le digo, miren, la pelota resiste. Hace así, resiste la presión. Podemos hacer jueguitos, no me voy a poner ese jueguito ahora porque si no voy a quedar en vergüenza. Pero tenemos que ser, en vez de globo y reventar por cualquier cosa, tenemos que ser más fútbol. Tenemos que tener cuero, un cuero que aguante. No reventar por cualquier cosa, sino que esa fe se haga cada día más resistente a la situación económica, a que si me quedé sin trabajo tengo que depender de Dios, mi fe tiene que depender de Dios. Y dice el Señor que si yo tengo fe, voy a tener paz y gozo en el creer. ¿En qué? ¿En el creer de qué? De la palabra de Dios. Y si el Señor me está diciendo a través de Santiago que tengo que tener paciencia, la tengo que tener. Ahora, ¿tengo que ser como el globo o como el fútbol? Obvio. Tengo que tener cuero de fútbol. Tengo que soportar las aflicciones. Tengo que hacer, como dice la palabra, obra de evangelista. Tengo que cumplir con mi ministerio. Que el Señor nos bendiga mucho y podamos ser así, resistir, no ser globos, que por cualquier cosita reventamos, sino poder resistir los embates y poder resistir la situación. Dice lo siguiente, el verso 7 lo vamos a leer otra vez. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, tenemos que tener paciencia, pero para esta paciencia tenemos que hacer algunas cosas. Las 7 cosas que en esta situación en que estamos viviendo, y si no fuera esta situación sería otra, acordémonos, así tenemos que ser, cuero duro, tenemos que hacer, primero, saber que dice, tengamos paciencia hasta la venida. O sea que no va a ser algo interminable, porque la bendición llega. O la bendición es la venida del Señor, o el Señor me da antes la bendición y salimos de la prueba que estamos, o de la tentación, eso depende, pero salimos victoriosos. En Cristo salimos victoriosos todos los días. Y a veces la prueba dura más, a veces dura una semana, a veces dura un mes, a veces 3, ya llevamos 4 más o menos de pandemia, y puede ser que la bendición sea cuando el Señor venga o antes, pero la bendición de Dios está. Primero tenemos que saber que no es interminable. Entonces eso nos anima
a saber que podemos seguir adelante. Segundo, dice verso 8, vamos a leer, verso 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Primero sabemos que viene, y después tenemos que alentarnos, como dice también en Filipenses, hermano, el Señor nos viene a buscar, alentados los unos a los otros con estas palabras. Falta poco, el Señor viene. Afirmad tu corazón, afirmemos nuestro corazón sabiendo que el Señor puede venir hoy. Tercero, dice, sigue verso 9. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Miren, no nos quejemos. No seamos como estos globos que reventamos por cualquier cosa. No nos quejemos, veamos la solución. En vez de queja, solucionemos. Pero cuando nos quejamos, nos enojamos. Si nos enojamos, hay mucha probabilidad que el sol se ponga sobre nuestro enojo, y eso es pecado. Y Satanás justamente está detrás nuestro para que pequemos, para que estemos mal con Dios, y no esperemos de los cielos al Señor que viene. Quinto, falta poco, dice verso 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si decimos una cosa, hagamos eso. Si decimos que sí, es sí. Si decimos que no, es no. ¿Cómo está nuestra palabra? ¿Se acuerdan antes? Dice, no, ese es un señor de palabra. Hoy en día se perdió. ¿Pero por qué se perdió? Acá está. Dice que vuestro sí sea sí. Entonces, en todas estas cosas se ve la fe. Si tengo fe y dije que sí, tiene que ser sí. Es lo que yo hago, acordémonos, cada uno de mis actos me dicen qué fe tengo. Y esa fe me dice si le falta madurez o no le falta madurez o sigue avanzando. Entonces, en cada acto que yo hago y en cada pensamiento me está diciendo cómo vivo yo la vida que Dios me dio, en la forma espiritual o carnal. Si es espiritual, estoy poniendo en práctica bien mi fe. Si no me quejo y no soy un globito blando, pongo en práctica mi fe, voy creciendo cada vez más, hasta llegar, como dice la Biblia, al pleno conocimiento de un varón perfecto, siendo maduro. Bueno, tenemos entonces que ser de palabra, pero quiero repetir, primero, la prueba, la paciencia llega, la prueba y la paciencia es corto, no es algo interminable, primero. Segundo, tengo que afirmar mi corazón. Tercero, no me tengo que estar quejando. Cuarto, tengo que soportar las obras de las aflicciones. Tengo que ser firme. Quinto, ser de palabra. Sexto, dice acá, verso 13, estar en dependencia de Dios. Y esto es interesante, el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Cantemos. ¿Estamos afligidos? Oremos. Ahora, ¿qué me está diciendo Santiago, el hermano del Señor? Dice, tu vida tiene que depender de Dios. Sea que estés contento, que estés afligido, que tengas un momento que no sabes qué hacer, estar en continua dependencia con Dios. Estoy contento, canta alabanza. Estás triste, hace oración. Está en dependencia con el Señor. Sigue más. Y séptimo y último,
¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y dice, confesaos unos a otras vuestras ofensas, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta ahí. Miren, séptimo punto, orar. Ahora, hubieron pocas veces en las cuales, bueno, en una participé con Marcelo y fuimos a orar por un enfermo. Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y que oren, ungiéndole con aceite. Y hay muchas opiniones acerca de esto, que no es el tema que nos reúne de Santiago, es la fe y todo lo que tengo que hacer, estos puntos, pero no quiero dejar pasar porque este es un tema muy importante y me comprometo delante de Dios a tratarlo específicamente del verso 13 hasta terminar el capítulo en algo muy puntual acerca de la oración. Pero quiero arrojar luz sobre estos versículos. La importancia de la oración de fe. Una vez nos llamaron acá a la iglesia para que vayamos a orar por un enfermo y fuimos, lo ungimos con aceite y oramos. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dice acá lo dice la palabra de Dios. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y dice el 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, la oración de fe y la confesión de pecados. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, no sé en otras iglesias, pero ¿cuántas veces llaman a los ancianos de la iglesia para que vayan a orar por él? Puedo contarlas, 1, 2, 3. Si bien tenemos la reunión de oración, está la oración de oración, pero la iglesia tiene que saber, por eso tiene que ser enseñada, en que si hay algo, una enfermedad, pueden llamar a los ancianos de la iglesia y los ancianos tienen que ir a orar por la familia. Y si bien el aceite es figura del Espíritu Santo y quizás anteriormente también se usaba como medicina, y hay varias explicaciones para esto, pero ante la duda va el anciano y le unge con aceite, no hay ningún problema, y ora por estos hermanos que han pedido que vayan. Y dice, la oración del justo puede mucho. La oración de fe. Y acá dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a experimentar cosas milagrosas de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Y vamos a experimentar y vivir lo grande que es Dios. Ahora, todo esto está sujeto a algo muy importante que le voy a leer en San Juan, capítulo 14, verso 13. Un texto también conocidísimo, y quiero ir terminando. Dice, San Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Esto dijo el Señor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré.
Y claro, hay una cláusula allí. No es que todo lo que yo voy a pedir y no es que todos los enfermos se van a sanar, todos los que llamen a los ancianos y vamos a orar y se van a sanar, porque no es así. Porque dice el Señor, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahí está el tema. Que si eso va a dar gloria a Dios y el Padre va a ser glorificado en el Hijo, ese enfermo se va a levantar. Porque si nosotros pedimos, dice, si nosotros pedimos lo que Dios quiere hacer, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos pedido. Por eso le digo, me deja con poquito de este tema, pero lo vamos a ver para más adelante. Les prometo que voy a pedir para tocar ese tema más profundo en exclusivo. Así que yo quiero repasar lo de Santiago. Santiago me dice, el hermano de Jesús, Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y Santiago dice que si oramos, nosotros conforme a lo que Dios quiere, porque eso es lo que quiere decir en otras palabras, Él lo va a hacer. Y va a levantar al enfermo y va a ser sanado si es que Dios así lo quiere. Entonces, yo quiero repasarles, porque Santiago tiene mucho para enseñarnos en forma práctica. Pero hay 7 cosas que les voy a repasar para que en este tiempo podamos disfrutar de este Santiago que es muy práctico, que habla que mi fe la pongo en práctica todos los días con las cosas que yo hago y con las cosas que pienso, con las cosas que digo, con las cosas que hago normalmente, a veces sin darme cuenta. Y están acompañadas primero de una espera que no es interminable, la primera cosa. Segundo, que yo tengo que saber que el Señor me viene a buscar y por eso afirmo mi corazón. Tercero, es que no me tengo que quejar, no ser el globo débil que lo aplasté y revienta por cualquier cosa. No ser así que por cualquier cosa nos enojamos y ¡pum! Reventamos. Sino, acordémonos, ser cuero duro, como el fútbol. Soportar, ser de palabra, vivir en dependencia de Dios y orar, que se vea, que mi fe demuestre la veracidad de mi palabra, que me conozcan por una persona de palabra, que si dijo que era así, y es así. Que Dios nos bendiga, y esto que es tan práctico, Santiago, que nos ha enseñado a estar en no tener preferencias, que las pruebas, que las tentaciones se las tenemos que llevar a Dios, que todo lo que hago yo es para Dios, por eso soy de una sola palabra, que si mi hermano cae, yo pueda ayudarle y levantarle, no ser juez, ser amigo del hermano, no enemigo, ¿no? Y estos puntos, que no me queje, sino que en vez de quejarme, tenga paciencia, más paciencia, que podamos ser firmes, resistir las aflicciones, soportar, hacer obra de evangelista, y predicar su palabra. Para terminar, los dos últimos versículos de Santiago, dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa ciertísimamente que el que haga volver al pecador del error, dice, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ayudémonos unos a otros. Prediquemos la palabra todos los días, a cada oportunidad que tengamos. Hablemos que Cristo, el Señor Jesús, cambia las vidas en cualquier situación, en buena situación o en esta situación que tenemos. Jesús
es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre de otra forma. Si yo no predico, si yo no hablo, si yo no soporto estas obras, estas aflicciones. Y si yo no soporto, imagínense, si yo no soporto, ¿qué voy a hacer obra de evangelista? No voy a hacer. Soportemos la obra de evangelista, tengamos cuero duro, prediquemos la palabra de Dios. Dios.